y un factor K sub G que me depende netamente depende del material, ¿cierto? Sn es fuerza de la fatiga y E sub G, módulo de elasticidad de la rueda, E sub P, módulo de elasticidad del piñón, y teta pues el ángulo de presión, ¿cierto? Lo puedo calcular de esta forma o lo extraigo de acá de tabla, ¿cierto? Acá entonces tengo una combinación, acá tengo ese factor K sub G, lo tengo de la combinación de diferentes tipos de durezas de materiales, ¿cierto? Por ejemplo, tengo dos ruedas de acero con suma de dureza de 300 a 10 a la 4 ciclos, 10 a la 7 ciclos, ¿cierto? Bueno, una cantidad, acá es buscar en cada uno, ¿cierto? Buscar en esa tabla, buscar la combinación de esa sumatoria de durezas y escoger entre unidades métricas arriba, unidades inglesas y el ángulo de presión, ¿cierto? Y con eso obtengo el K sub G. ¿Listo? Bueno, entonces ahí fue donde quedamos. Entonces, ¿yo qué hago ahora con qué? ¿Qué hago ahora con... hubo gente que se dio cuenta que, bueno, pues eso no era necesario, ¿cierto? No era necesario, pero no era suficiente, perdón. No era suficiente establecer esos dos mecanismos de falla, ¿cierto? Pues método de cálculo contra esos dos mecanismos de falla. Se dieron cuenta, por ejemplo, que esa, la fuerza transmitida, ¿sí? la fuerza que viene dada por el torque aplicado, me podía variar de acuerdo a la velocidad de giro, ¿sí? No era lo mismo que girar a una velocidad baja a una velocidad elevada. ¿Sí? Y también se dieron cuenta que no era lo mismo que el acabado, el tipo de forma de fabricación de ese engranaje también influía, ¿cierto? Se dieron cuenta, entonces hicieron muchos estudios, ¿cierto? Y pues son estudios ya experimentales ya sobre componentes y se llegaron a estas relaciones que están aquí que se ven aquí a la derecha, ¿cierto? En el que se estima una fuerza dinámica, ¿cierto? Que no es más que es un factor de la fuerza transmitida, Ft, ¿sí? Con base en que con base en la velocidad de giro, ¿cierto? V sub m. V sub m es la velocidad lineal en el diente, ¿cierto? Y el tipo de tallado, el tipo de método de fabricación. ¿De acuerdo? Aquí tengo tallado comercial, tallado cuidadoso y tallado de precisión, ¿cierto? Obviamente, pues observen que a mayor precisión, ¿cierto? O sea, tengo un diente con mucha menos, o sea, con mucha menos incerteza en su perfil, en sus dimensiones, que le sucede a esa fuerza dinámica. Esa fuerza dinámica va a ser muy similar a esa fuerza transmitida, ¿cierto? Entonces, como tengo un tallado más vasto, tallado mucho más rápido, un proceso de corte más menos esmerado, ¿sí? Esa fuerza transmitida va a ser, la fuerza dinámica va a ser mayor que la fuerza transmitida, ¿cierto? Bueno, estas ecuaciones se aplican cuando tengo servicio intermitente. Un servicio intermitente es algo que yo considero de menos de 4 horas de servicio por día, ¿cierto? Cuando tengo eso, yo puedo estimarlo de esta forma, ¿de acuerdo? Esa es una forma de hacerlo. Bueno, existe otro procedimiento, ¿cierto? Que ya para cargas, para servicio continuo, ¿sí? Servicio continuo, estimo de alrededor de más de 8 horas al día, ¿sí? En la práctica sería más de 4 en realidad. ¿Sí? En el que es un profesor del MIT que trabajó sobre esto, pues esa fue su contribución. Y él consideró otros parámetros, ¿cierto? Por ejemplo, les decía, por ejemplo, servicio continuo,
error en el tallado, elasticidad de los dientes, inercia, impacto, ¿cierto? Entonces Carlos Andrés García, sí es de acá. Él introdujo esas variables, las introdujo en un modelo, ¿cierto? Entonces él lo que hace es estimar una fuerza dinámica en base a la fuerza transmitida, ¿sí? La fuerza que me da, la fuerza dada en el diente por el torque del motor o del impulsor, ¿cierto? Y teniendo en cuenta otros parámetros, ¿cierto? Bueno, entonces esas ecuaciones están montadas acá, son un poco más elaboradas, ¿cierto? Pero también son muy simples de hacer. Mirémonos cómo son, claro, no vamos a mirar esto de dónde sale, pero esto no va a ser parte de ese curso, es algo, son trabajos experimentales, ¿sí? Lo que se basa es en hacer ensayos, variar una variable, valga la redundancia, se varía una variable, es más o menos así. ¿Cómo se hace un ensayo de estos? Un tipo de estudio de estos, ¿sí? Esto es más o menos así. Yo primero acá, si usted tiene el chance alguna vez de venir por un curso de diseño de experimentos, se lo recomiendo. Es como una forma de mirar cuáles son la incidencia de diferentes variables, ¿cierto? Entonces acá están, por ejemplo, variables, ¿cierto? Entonces acá tengo variable 1, variable 2, variable 3, ¿cierto? Y acá lo mismo, variable 1, variable 2, variable 3, ¿cierto? Variable n, ¿cierto? Y entonces lo que se hace, ¿no? Esto no, tampoco va a entrar mucho detalle acá, pero para que tengan una idea, pues seguramente acá, pues estas no las puedo estudiar, ¿no? Yo acá lo que hago, por ejemplo, esto, yo observo acá, fijo todas las variables, excepto esta, y empiezo a mirar cómo varía la variable 2, ¿cierto? Fijo esta, ¿sí? Y observo cómo varía la 2, la 3, la variable sub n. Después vengo acá y fijo esta otra. Fijo la variable 2 y observo cómo varía la variable 1, la variable 3, la variable n, ¿cierto? Y entonces eso lo voy tabulando, ¿cierto? Acá por lo final pues yo puedo empezar a graficar, ¿cierto? Cómo varía, por ejemplo, ahí es de experiencia, la persona empieza a mirar cómo varía una variable sub i en términos de una variable sub j, por ejemplo, ¿cierto? O por ejemplo, cómo varía una variable k sobre una variable p, ¿cierto? Una variable sobre otra, en términos de una variable, de otro juego de variables, m y, bueno, se me acaban las letras, p, k y p, o y q, por ejemplo, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, eso ya es pericia de la persona, ¿sí? De observar cómo varían eso. Y aparte de eso, pues entonces se hacen regresiones y se sacan relaciones, ¿cierto? Entonces acá saco que B sub n vale tanto por parámetros a la n, ¿sí? De B sub j, por ejemplo, cosas así, ¿cierto? Eso para entender, porque cuando yo no puedo explicar, hacer una deducción lógica basada en leyes físicas de un fenómeno, ¿cierto? Yo tengo que hacer un estudio estadístico, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo me varía una variable con respecto a otra variable, ¿cierto? Y pues eso es una forma de hacerlo, ¿no? Es una técnica que se llama por los diseño de experimentos. Claro, hay formas optimizadas para hacer eso, si no, eso sería demasiado costoso. Opa. Sí. Design of experiments. Hay formas para hacer para optimizar eso, diseños combinatoriales, diseños factoriales, buenos para coger y establecer, por ejemplo, que yo no tengo que hacer todos estos ensayos, ¿sí? Sino que hago solamente una parte. Acá hay formas para hacer eso, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, yo puedo hacer solamente y los demás los puedo extrapolar, ¿cierto? Hay formas para hacer eso, para ahorrar, para hacer ese estudio más rápido y menos costoso, ¿cierto? Bueno, eso por ejemplo es una forma como se sacaron estos modelos, estas ecuaciones, ¿cierto?
Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué dice la teoría esta de Buckingham? Este Buckingham no es el mismo Buckingham, ese del teorema de análisis dimensional que se ven que ven en fluidos. ¿Sí? Bueno, me dice que esa fuerza dinámica es igual a la fuerza transmitida, Ft, más, mira, acá, observa que acá hay un parámetro. Voy a colocarlas así de esta forma. ¿Sí? Me dice la fuerza dinámica es igual a Ft más, voy a colocar un parámetro 1, A, ¿cierto? B sub m, que es la velocidad lineal, ¿sí? Por el espesor del diente, por un factor C, más la fuerza transmitida sobre ese parámetro A por la velocidad media, más un parámetro B no sería un parámetro D, que multiplica a B el espesor por un parámetro C más la fuerza transmitida, ¿cierto? Entonces acá observen ustedes que esos parámetros A y B y D, ¿cierto? Me varían de acuerdo al sistema de unidades que estoy utilizando, ¿cierto? 0.164 para A y 0.05 y 0.5 para A en el sistema inglés, y para y D vale 1.484 para el sistema MKS y vale 1 para el sistema americano, ¿cierto? Bueno, eso como para, para explicar las dos ecuaciones y que se dé cuenta que es la misma ecuación, ¿no? Bueno, entonces miremos. La velocidad BM, ¿qué es? BM es la velocidad media, ¿cierto? La velocidad en lineal, el diente del engranaje, que la multiplico simplemente como velocidad angular por radio primitivo, ¿cierto? Ahí tengo que expresar mi velocidad angular en unidades apropiadas. B minúscula es el espesor del diente, ¿cierto? Esto se ha dado o en centímetros o en pulgadas, ¿sí? De acuerdo al sistema que esté trabajando. Esto acá debe ser pulgadas. Acá debe ser pulgadas. Centímetros o pulgadas, ¿cierto? FT es la fuerza transmitida, que la calculo con el torque que estoy aplicando, ¿sí? Ok, BM, y ya están. Ok, y esta función C, ¿cierto? Este parámetro C es una función que depende, que es el que involucra el error en el maquinado, ¿cierto? Es una combinación de parámetros de material y Diego Castro, sí, es de acá, que involucra parámetros de material, ¿sí? Y un error y parámetros del error en el maquinado, ¿cierto? Entonces me dice CC vale módulo de elasticidad del piñón, es sub P, módulo de elasticidad de la rueda, ¿cierto? Sobre la suma de los dos por un factor K, ¿sí? Un factor K que me depende del ángulo de presión. Entonces tengo K vale 0.107E para el ángulo de presión de 14,5 y K vale 0.111 para E para un ángulo de presión de 20, ¿cierto? Y en el que SE es el error inducido por el método del corte de fabricación, ¿cierto? Entonces, SE yo lo extraigo ¿de dónde? Lo extraigo de acá, ¿cierto? De acuerdo al módulo que tenga, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá tengo, dependiendo del módulo o el paso diametral que tenga, o puedo obtener un error permitido, ¿cierto? Clase 1, tallado en bulto, tallado exacto o tallado preciso, ¿cierto? Observen que a medida que la calidad del tallado aumenta, ¿cierto? ¿Qué sucede con el error? El error disminuye, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno. Pues sacarlo de acá. Acá también Firestone produce
tengo una tabla mucho más, una tabla simplificada para, por ejemplo, ya para el valor de C completo, ¿cierto? En el que tengo la combinación de materiales, fundición gris y fundición no gris, entonces tengo los módulos de elasticidad y ángulos de presión, ¿cierto? Entonces de acá automáticamente saco el factor C, ¿cierto? Observen que ese factor C, ¿qué unidades tiene? Ese factor C tiene que tener unidades de longitud, ¿cierto? Que viene del error. ¿Ok? Bueno. Puedo sacarlo de acá, ¿cierto? También puedo sacarlo de acá, ¿cierto? Entonces, que acá dentro, por ejemplo, vamos a trabajarlo acá arriba. Acá tengo velocidad lineal, metros por minuto. Esto en realidad es así, metros sobre minuto. Y acá el error en centímetros, ¿cierto? Con esas dos. Que tengo acá, en la parte de arriba, escala en sistema MKS, arriba y a la derecha. Y acá, abajo a la izquierda, error en pulgadas y velocidad en pies por minuto, foot per minute. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? De acuerdo a la velocidad, ¿sí? De acuerdo a la velocidad que tenga, voy a tener un error máximo permitido, ¿cierto? ¿Entendido? No sé, me parece simple, bastante simple de usar, ¿cierto? Acá en esta gráfica, ajá, dime. Una pregunta, o sea, en sí, es que pues con tantas fórmulas me confundí. Ajá. En sí, ¿cuál es la que pues vamos a usar para hacer los cálculos? ¿Las Eh, como 6 primeras que había o las 3 que estábamos viendo ahorita? ahora a mí por ejemplo, a mí me gusta usar, es que depende, porque todas dependen de diferentes parámetros, por ejemplo. A mí me gusta usar más o esta, ¿sí? Porque tiene más información, ¿sí? Algunos casos, yo tengo por ejemplo algunos casos específicos, ¿sí? Esta acá me parece a mí, es más de forma ilustrativa, ¿cierto? Porque me parece limitada, ¿sí? Me parece limitada porque eh, es solamente para un caso en el que tengo solamente un tipo de error, ¿cierto? Un error máximo admisible y una combinación limitada de materiales, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, Pero, tienes, por ejemplo, o sea, perdón, acá tienes, por ejemplo, algunos pasos diametrales, ¿cierto? Estos módulos, por ejemplo, estos no son módulos estándar, ¿sí? Eso es una traducción libre, como se dice, ¿sí? Yo acá no tengo módulos estándar, ¿sí? Yo no voy a conseguir un módulo de 12.7 de media pulgada, no lo vas a tener, ¿cierto? Vas a conseguir un módulo de 12, ¿cierto? Pero no vas a tener un módulo de 12.7. Podrías interpolar, pero me parece cansoncísimo, ¿sí? Mientras que acá, por ejemplo, acá puedes entrar con velocidad de giro y automáticamente calculas el error, ¿cierto? O acá, con más detalle, vas a tener el tipo de tallado comercial, tallado esmerado o tallado de precisión y con base en el módulo o arriba, ¿sí? Perdón. Acá arriba, bueno, acá con el paso diametral, ¿cierto? O acá arriba con el módulo, puedes automáticamente calcular el error, ¿cierto? Acá vas a tener error en centímetros, ¿sí? Y acá error en pulgadas, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, me parece bastante completa y mucho más fácil de utilizar, ¿sí? Cuando tienes, por ejemplo, tipo de tallado y módulo, ¿sí? Acá, cuando tienes, por ejemplo, tipo de tallado, bueno, tallado y velocidad de giro, ¿sí? Entonces, no te podría, dependiendo de la información que tengas, vas a utilizar una o la otra.
Sí, te responde la pregunta de amplitud. Pues digamos, en las anteriores cargas dinámicas estaban como varias dependiendo del tallado. Y acá ya depende es de Del los error. módulos. Del error. Depende del error, ¿cierto? Depende del ángulo de presión, ¿sí? Y depende de la elasticidad de los materiales, ¿sí? Acá como que se tienen más factores para Exactamente, mayor exactitud o algo así. exactamente, mucho más completa. Esto, pues claro, pues esto como es más completa, esa está pensada para cuando tienes servicio continuo, ¿sí? O sea, cuando vas a tener, por ejemplo, una transmisión trabajando 2 turnos completos, 16 horas al día, ¿sí? Cuando tienes algo que sea más intermitente, probablemente puedes simplificar el cálculo, ¿cierto? Y hacerlo de esta forma, ¿cierto? Pues hoy en día con esa facilidad de cálculo que hay, pues, yo puedo hacer esto lo puedo hacer con un teléfono, ¿sí? Ahí en un momento, ¿cierto? Pues antiguamente, esos métodos son antiguos, eso data de la década de los 20, 30. En esa época hacían eso ¿con qué? Con reglas de cálculo y pues hacer este cálculo con qué? Con tablas de logaritmo, reglas de cálculo implicaba una mañana, probablemente un par de horas, ¿cierto? Entonces, valía la pena de pronto, y si tú tienes que hacer esto muchas veces para diferentes casos, te ibas a gastar un buen tiempo. Entonces, valía la pena de pronto invertirle a un proceso simplificado que no me gastara 2 días haciendo cálculos cuando para algo que de pronto no iba a trabajar tanto, ¿cierto? Un cálculo rápido. ¿Sí ves? Pero ese es mi entender, ¿no? Yo no estoy seguro que sea así, pero ese es mi entender. Lo que yo, pues yo Sí, pues, no trabajé en los 20 en eso, ¿no? Hace 100 años. sí, pues igual también no me había fijado en lo de dependiendo del servicio, que pues cuál fórmula se puede usar. Claro, o sea, si vas a trabajar por algo que es intermitente, Entonces, no sé, por ejemplo, eh, una compuerta para una compuerta, una reducción que me va a subir y bajar una compuerta de una represa. ¿Cada cuánto funciona esa compuerta? Eso la abren y la bajan por ahí que cada vez que temporada de lluvias. Sí, cada temporada de lluvias es que una o 2 veces al año. Y ponle que la cambien que 2, 3 veces al día en 2 meses. Y eso funcionará que ponle 15, 20 minutos cada vez. O sea, será una hora al día, una hora al día durante 2 meses. El servicio es muy poco, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, si tú vas a trabajar, por ejemplo, una reducción para un ventilador, ¿sí? Tienes una fábrica y tienes un ventilador para enfriamiento o para hacer recirculación de aire, eso va a trabajar probablemente todo el tiempo que la fábrica esté funcionando, ¿cierto? 2 turnos, 3 turnos, 24 horas al día. Eso será un servicio continuo, ¿cierto? Entonces, es un caso mucho más severo en el que, por ejemplo, los errores en el maquinado, ¿sí? Te van a influir mucho más y mucho más rápidamente en el desgaste, por ejemplo, de un par de dientes, ¿cierto? Que esa fuerza dinámica va a ser mucho más alta, ¿sí? ¿Sí me hago entender? No, no, sí, señor. no vi quién estaba hablando. Carlos. Yo, ¿Carlos profe. Felipe? Listo. Ok, ¿sí te aclara? Sí, profe, ya con lo de los Listo. tiempos y que se tiene más en cuenta, entonces ya. ¿Y sí, los demás entendieron eso? Claro, estas ecuaciones muy probablemente me van a dar valores de fuerza dinámica más elevada que la anterior, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener mayores espesores, ¿sí? Que después comparamos la fuerza dinámica calculada de las dos formas para mirar cómo es, ¿cierto? Y de las dos formas, qué espesor me da, qué mayor espesor me da entre los dos,
¿cierto? Bueno, preguntas ahí. ¿Bien? Bueno, miremos este problema, ¿cierto? Ya te voy a, para que no me pase, voy a verifiquemos esto acá. Vamos verificando bien los cálculos para que no nos pase lo que nos pasó lo que me pasó que digas que había un error acá, aunque esto, acá no, en este no debe tener problemas. Miremos, tengo dos engranajes cilíndricos rectos con un ángulo de transmisión de teta P, un ángulo de presión, perdón, de 20 grados, que van a transmitir 40 caballos a 1150 RPM. El piñón tiene 12.5 centímetros de diámetro primitivo y un módulo de 2.5. Para un espesor de 7 centímetros, trabajando en servicio continuo, estime si el engranaje está bien diseñado o no, ¿cierto? Entonces, aquí vamos sacando datos acá. Acá tengo, bueno, teta vale radianes de 20, teta P. Potencia vale 40 caballos. Potencia. Velocidad. Velocidad estamos llamando N. Omega. Vale 1150. Eso está en RPM. Entonces se preguntarán por qué aparecen esas velocidades. ¿Esa velocidad de dónde sale? Ese 1150 que ustedes lo van a ver que es recurrente. Es muy común que ustedes vean esto o que vean este otro, ¿no? ¿De dónde salen esos valores? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se aventura? Ve que es que por ejemplo, este valor de 1150 es bastante recurrente. Eso sería la velocidad del motor donde está conectado el engranaje pequeño, profesor. Exactamente. ¿Y por qué vende esos valores? Porque son los motores que vienen los engranajes, a esas velocidades son los que vienen los motores eléctricos, ¿cierto? Eso tiene que ver con el número de polos, con el tipo de jaula, bueno, tipo de, en el curso de electrotecnia se llama, electricidad general, no sé cómo se llame ahora, pero ahí deben observar ustedes, deben ver algo sobre eso, ¿no? Cómo se relaciona el número de polos, el tipo de jaula, todo ese tipo de conexión con la velocidad de salida del motor, ¿cierto? Entonces, eso son velocidades estándar. Yo generalmente cojo y estandarizo a 1800, ¿cierto? Bueno, la tensión de alimentación y toda esa vaina, pero generalmente esa velocidad es entre 1760, creo que es el valor estándar. ¿Sí? Bueno. Entonces tengo acá, esa es la velocidad de giro, ¿cierto? Bueno, tengo entonces acá diámetro primitivo del piñón, es de 12.5 centímetros. Voy a colocar unidades de una vez acá. Tengo un módulo, eso está en milímetros, 2.5. B, ¿vale? En centímetros, que vale 7 centímetros, ¿cierto? Bueno, ¿qué me están pidiendo ahí? Ahí está, la pregunta ahí está implícita. Eso acá ya está digitado por simplicidad, ¿cierto? Y pues para que lo tengan de referencia, para que más bien le pongan cuidado acá cómo se hace, sí, que después lo puedan referenciar. Pero una cosa que no está colocada acá es la pregunta que no está colocada acá explícitamente. Cuando me dicen calcule los datos para ese par de engranajes, ¿ahí qué me están diciendo?
la fuerza dinámica. Calcule la fuerza dinámica. Ajá. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y cuál otra? Bueno, ok. ¿Qué hago con esa fuerza dinámica? ¿Cómo va a ser acá a mí? ¿Cómo va a ser acá el criterio? Mi criterio siempre va a ser este, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, me dice que es peso continuo. Sí, señor. Muy bien. Pero yo acá con esa fuerza dinámica que calculo. Yo cojo acá, entonces como fuerza de continuo, uso esta ecuación, ¿cierto? Uso este modelo. Pero ¿qué hago eh, con esa fuerza dinámica? Acá se ve muy feo. ¿Qué hago con esa fuerza dinámica? Acá. Siempre la voy a tener acá. La fuerza dinámica la voy a comparar con la fuerza de desgaste FW y con la fuerza de flexión, ¿cierto? Y mi criterio siempre va a ser que esa fuerza dinámica, ¿qué es? Es la fuerza que actúa, ¿cierto? Y estas fuerzas, ¿qué son? Esas son las fuerzas que el diente soporta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que soporta tiene que ser mayor que lo que actúa. ¿De acuerdo? Ese va a ser mi criterio. Bueno, entonces, ahora sí, ya con eso repasado, miremos. Bueno, miremos acá. Comencemos, entonces calculemos tengo velocidad de giro y tengo diámetro primitivo, ¿cierto? Puedo calcular la velocidad lineal, ¿cierto? Ya esa velocidad lineal sería igual a, perdón, velocidad en metros sobre minuto, estaría igual a ¿qué? Sería igual a el diámetro primitivo, que es 12.5, esto es 2pi por r, ¿de acuerdo? O sea, por velocidad de giro, ¿cierto? Por n. Entonces, bueno, 2pi sería, bueno, 2pi sobre d medios me da pi, ¿cierto? Es donde sale ese pi por d. 12.5 por pi por la velocidad de, perdón, hagámoslo de esta forma más bien, para tenerlo hacerlo paramétrico. 12.5 por pi por la velocidad de giro, ¿cierto? Ahí tengo, observen que tengo diámetro en centímetros, lo divido en 100 para tenerlo en metros por minuto, ¿cierto? Ok. Ahí, esa diferencia no es nada, pero listo. Bueno, ya tengo la velocidad, ¿cierto? Con esa velocidad voy a calcular la fuerza transmitida, ¿cierto? La fuerza transmitida, esas ecuaciones vienen de acá. A ver si la encuentro acá en el que vimos la vez pasada. Vienen para relacionar, en realidad engranaje sí. Para relacionar, en el que me relacionan y no está acá esa. En el que me relacionan velocidad y giro. Ahí lo coloqué es acá. Bueno. Bueno, eso simplemente es para calcular potencia. Recuerden que ¿qué? ¿Potencia es qué?
Potencia es Torque por torque por velocidad velocidad angular. angular o fuerza por velocidad, ¿cierto? De aquí Profesor, una despejo. pregunta. ¿Qué hubo? Esto porque en el enunciado nos dicen que módulo igual a 2.5 y ahí en la parte de la solución dice que suponemos módulo igual a 6. Uy, entonces acá, ¿dónde? Entonces esto es M minúscula, perdón. Y acá hay un error de digitación. Déjame verificar esto. Bueno, sí, eso es M minúscula. Perdón, upa. Eso es relación de reducción. Tienes toda la razón. Sí, gracias. Sí, no puede, no podría ser. Entonces, mira, eso viene de acá, ¿no? Potencia es torque por velocidad angular o fuerza por velocidad lineal. Desde acá despejo fuerza que sea potencia sobre velocidad lineal, ¿cierto? Acá son parámetros de, si acá tengo potencia en kilovatios y velocidad en metros sobre segundo, la fuerza me va a dar en newton, automáticamente en newtons. Como se está trabajando acá con unidades que no son del sistema internacional, hay que usar patrones de conversión, ¿cierto? Entonces acá saco la fuerza, esa fuerza transmitida. Eso está en kilogramos fuerza, con esos parámetros. Entonces, esos son 4.500 por la potencia, que es 40, sobre mi velocidad de giro, ¿sí? 398.6, 399 kilogramos, ¿cierto? Bueno, ahora sí viene. ¿De dónde saco ese módulo 6? ¿Qué hago? ¿O con qué criterio? ¿O cómo escojo el módulo? ¿A alguien se le ocurre alguna solución para eso? ¿Alguna explicación? Profesor, pues el módulo se toma de las tablas que están estandarizadas para la fabricación, ¿no? Sí, señor, tiene toda la razón. Pero, miremos acá. Pero yo puedo tener módulos, diferentes módulos, ¿cierto? Estandarizados. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá. Este es el inverso, este es el módulo, es el inverso de eso, ¿cierto? Ah, bueno, acá tengo la tabla, perdón, de los módulos estandarizados. ¿Por qué uno de 5? ¿Por qué uno de 8? ¿Por qué uno de 10? ¿Por qué uno de 2? Pues depende del uso, o sea, qué tan robusto se desee el diente, ¿no? Puede ser eso, ¿cierto? Ujú. Puede ser. ¿Qué tan robusto el diente? Recuerden que el módulo el módulo tiene que ver con el tamaño del diente. Si yo tengo un diente, ¿qué? Un módulo pequeño, ¿cómo es el tamaño del diente? Pequeño. Si tengo un módulo grande, el tamaño del diente es mayor, ¿cierto? Obviamente, pues la, la transmisión va a ser mucho más voluminosa, ¿cierto? Bueno, esa es una razón, ¿no? Otra razón, es una razón más simple, pero menos obvia, es que pueda que en mi organización yo tenga ese módulo disponible, ¿cierto? Tenga facilidad. Yo tengo este disponible, perdón. Voy a hacerlo con este. Yo eh, tengo este disponible, tengo estos disponibles solamente. ¿Sí?
Pues son herramientas que son costosas, que si no las tengo, pues yo especifico un módulo de 8, no lo tengo, no lo puedo conseguir, pues me sirve de nada, ¿cierto? O sea, acá escogí uno arbitrariamente. Alguien puede solucionarlo con otro módulo, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, esto no tiene solución única. Puede que exista una mejor solución, pero no tiene solución única. ¿Listo? Bueno, entonces acá, es una de las razones por las que escogí un módulo 6. José David Figueroa, así de acá. Entonces escogí un módulo de 6, ¿cierto? Estimo el error de fabricación a partir de la velocidad de giro. ¿Sí? Entonces me vengo acá. Pero está acá. Pero ¿qué velocidad tengo? ¿Cuál fue mi velocidad? Mi velocidad fue 451, ¿cierto? O sea que estoy más o menos por acá, donde está esta línea verde, ¿cierto? Acá metros por minuto, 200, no, pero acá está un poquitico más a la derecha, ¿no? 400, ¿cierto? Acá, igual acá hice un estimado bien conservativo, con un error mayor, si recuerdo bien. Estoy más o menos por acá, ¿sí? Acá tengo un error, no, perdón. Sí, estoy un poquitico más a la derecha, espérate. Vamos a verlo hacer. Esto es 204, 604, acá la mira 450, esto más o menos por acá, ¿cierto? Un poquitico aquí a la derecha. Y acá la cima acá va a tener... Más fácil, pensé que iba a hacer, perdón, para hacerlo. Sí, es lo que voy a hacer, en una línea recta. Estaba pensando que acá no hay una regla. Algo más o menos así, ¿cierto? Sí, si tengo por acá, entonces ahora... se me fue. Un poquitico por ahí más o menos. ¿Sí? Bueno, yo acá escogí... Yo acá escogí, lo uso de esta forma, ¿cierto? Yo acá escogí, esto puede estar un poquitico más arriba a la derecha, ¿cierto? Más o menos por ahí. Okay. Acá esto más o menos alrededor de 0,4, yo acá escogí 0,3, acá coloqué 0,3, si quiere recalculémoslo con 0,3, no debe variar mucho. ¿Sí? Acá escogí 0,3, vamos acá voy a recalcular con 0,4, no debe variar mucho esto, ¿cierto? Entonces acá calculo K, que sería para ángulo de presión de ¿cuánto? Ángulo de presión de 20, entonces ¿cómo estimo K? K lo estimo de esta forma, ¿cierto? Si ángulo de presión de 20, K vale 0.111 E. ¿Sí? ¿O ven la ecuación? Está acá, ¿cierto? Bueno, aquí la tenía. Esta sería K mayúscula, ¿no? Sería 0.111 por este. Hombre. Acá, esto no va a variar mucho. Tengo acá los modos de elasticidad porque es a 0, entonces acá tengo 2.1 por 10 a la 6. Y entonces acá calculo el C, ¿cierto? C será entonces el K por el producto, sería entonces este por este al cuadrado sobre 2 veces este, ¿cierto? Más 2 por 1 más 1, 2. Opa, lo que hice ahí. Sí está así, me confundí, perdón. Bueno,
Ese C me da 4,66. Hay una variación ligera. Ok, ya con ese C, me vengo acá, entonces voy a utilizar como es teoría, como ese servicio continuo, uso la fuerza dinámica de Buckingham, ¿cierto? El modelo de Buckingham para servicio continuo. Entonces acá voy a establecer acá la fuerza dinámica, ¿cierto? Mi fuerza dinámica sería entonces la fuerza transmitida más 0,164 por la velocidad media por el espesor que es 7 por el C más la fuerza transmitida sobre punto 164 por la velocidad más 1,484. Voy a dejar así. Hombre, quería copiar esto acá. ¿Dónde me equivoqué? 22,64 por 10. Acá me falta un paréntesis, ¿cierto? Acá me falta un paréntesis. No, acá paréntesis va acá. Por la raíz de esto. ¿Sí estamos ahí? Tacho, voy a hacer esto. Voy a cambiar acá. ¿Cuánto para verificar si este cálculo está bueno? Si la editada está buena. Ahí está, sí. Listo. Entonces acá tengo una fuerza dinámica con ese C recalculado de 2053,7. ¿De acuerdo? Ok. Con eso ahora, ¿qué hago? Con eso hago entonces igualo la fuerza dinámica a la fuerza de desgaste, ¿cierto? Entonces tengo mi fuerza de desgaste, ¿cierto? Eso viene de por acá. Desgaste, está acá. ¿Sí? Fuerza de desgaste variable del motivo por el espesor, por el factor Q, que es un factor geométrico, por el K sub G que viene de tabla, ¿cierto? Entonces miremos. ¿Sí? Acá está este concepto, ¿cierto? Quiero explicar esto. Utilizar este ejemplo para explicar este concepto. Bueno, listo, acá saco el Q, que el Q vale el número de dientes, ¿cierto? Bueno, pero tengo que explicar el primer diente de compensación. ¿Qué sucede? Voy a meterlo acá. ¿Qué sucede con lo siguiente? ¿Qué sucede cuando me dice que la razón de reducción es 2,5, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Si la razón de reducción es 2,5, ¿eso qué significa? Tengo una velocidad de entrada, velocidad del piñón de 1150 RPM. O sea, ¿cuánto vale la velocidad de la rueda, la velocidad de salida? Aventúrense. 2.875. ¿Cuánto? 2.875. Eso creo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Creo que es 460 es dividido en 2,5, ¿no, profesor? Exactamente, ¿por qué? ¿Yo qué estoy haciendo ahí? ¿Estoy amplificando velocidad o disminuyendo velocidad? ¿Ah? En este caso, Juan Niño, ¿ese más de acá?
Ese man no me suena que sea que dijo el niño. Yo estoy midiendo velocidad, ¿cierto? Listo. O sea que ¿eso qué significa? Si yo dibujo o sea, la velocidad de la rueda es menor que la velocidad del piñón, ¿cierto? ¿Eso qué significa en cuanto a los tamaños? Si este es el tamaño, si este es el piñón, ¿cierto? ¿Cómo es la rueda? Más grande. Más grande. ¿En qué proporción? 2.5 veces más grande también, ¿cierto? O sea que voy a tener acá esto. Acá tengo una, dos y 2.5, ¿cierto? Más o menos así, mal contado. Sí, entonces voy a hacer no, no funciona así. Listo, ahí está. Acá me voy a extender esto acá con detalle para explicar ese concepto. ¿Listo? Esa es la proporción de tamaños. Bueno, eso también tiene que ver con el número de dientes, ¿cierto? O sea que si decíamos que ¿cuántos dientes tenía esto? No lo calculamos, pero puedo sacarlo, ¿no? Con módulo 6. Ese es constante. Bueno, pero ¿eso qué significa? Acá tengo número de dientes del piñón y acá tengo número de dientes de la rueda. ¿Sí? Sigue la misma proporción. ZP es igual a 2.5, ¿cierto? Eso significa que la rueda tiene 2.5 veces más dientes que el piñón, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, acá viene lo clave. ¿Sí? Toda esta vuelta para entender eso es clave. Por cada vuelta de la rueda, ¿cuántas vueltas da el piñón? ¿Ah? 2.5 minutos. 2.5 también, ¿cierto? Ya porque se está molestando con esto. ¿Eso qué implica? Eso implica que este diente acá, este diente que está acá, perdón, este diente que está acá, ¿cierto? Acá sobre la rueda, de una vuelta, ¿cierto? O sea que este diente acá dio ¿cuánto? Dio 2.5 vueltas. Cuando este diente coja acá, el mismo diente, complete una segunda vuelta, ¿cierto? El diente que está al principio, ¿dónde va a estar? Esos dientes se van a encontrar de nuevo, ¿cierto? Se van a encontrar de nuevo. Cada vez que la rueda da 5 vueltas, el piñón va a dar 2 vueltas y se van a encontrar, van a coincidir, ¿sí? El mismo par de dientes van a coincidir, ¿sí? Sucede que si por alguna razón, ¿sí? Por alguna razón ese par de dientes u otro par de dientes, ¿sí? tienen algún problema en ese particular, en ese par de dientes en particular, algún picado, ¿sí? alguna marca, algún error de fabricación, algún problema en la lubricación, ¿sí? Y acá existe alguna marca, ¿qué va a pasar con el diente compañero?
¿Qué sucede con esa marquita que está acá? Producto de error de fabricación, error de operación, lubricación, vibración, ¿sí? ¿Qué le va a suceder con el diente compañero que está acá? Si se encuentran, con la misma frecuencia, ese errorcito, ¿sí? Se lo va a pasar acá, ¿sí? A la cara, a la cara compañera, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Y si un diente falla, listo, falla un diente, pero ¿qué le sucede al sistema? Si un diente falla, falla todo el sistema, ¿cierto? Entonces yo lo que hago acá es evitar que esos dientes se encuentren tan frecuentemente, ¿sí? Si yo de alguna forma puedo variar esa frecuencia con la que se encuentren, ¿cierto? Yo voy a evitar problemas como estos, ¿cierto? Como digo, son debidos a errores de fabricación, errores de operación, por ejemplo, lubricación, vibraciones, ¿sí? Temperatura, ¿sí? En el que si tengo una marca en un diente, un error de esos en una cara, le va a pasar ese error, se lo va a pasar, pues se van a encontrar en el mismo punto con una frecuencia muy elevada, ¿cierto? Entonces, ese error se va a propagar, ¿sí? Y me va a hacer que el sistema falle. Mientras que si yo puedo limitar esa frecuencia de encuentro, voy a minimizar ese error de transmitir ese error en las caras en contacto, ¿cierto? Ese concepto que está ahí, eso que está ahí, es lo que se llama diente de compensación, ¿sí? ¿Que yo lo uso para qué? Lo uso para evitar que eso suceda. Entonces, en vez de tener una relación de 2.5, uso una relación muy aproximada, ¿cierto? Muy aproximada, eh, eh, que me garantice una velocidad de salida muy cercana a la que necesito, pero me evita que un par de dientes se encuentre con una frecuencia muy elevada, ¿sí? ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es la idea de ese diente de compensación? Aló. Profe, pero digamos ese 52, ¿a qué hace referencia? Al número de dientes. Tengo una relación de reducción de 2.5. ¿Dónde está? Acá, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo? Número de dientes es de 20, me dicen que es de 21. No, pero ¿de dónde lo saco? ¿De dónde saco ese número de dientes de 21? Perdón, acá. ¿Cómo calculo ese número de dientes? Con el módulo, ¿cierto? Con diámetro y con módulo. De acá, ¿cierto? Opa. De número de dientes y con módulo, ¿cierto? Ya asumí un módulo, entonces ya tengo número de dientes. Yo tenía mi número de el diámetro permitido, ya lo tenía fijo, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, en vez de utilizar el 2.5 que me piden, ¿cierto? Uso un valor muy cercano. Claro, eso me va a variar la velocidad de salida, ¿sí? La velocidad angular de salida me varía la velocidad de salida en la rueda, ¿sí? Pero me va a evitar que los dientes se encuentren con una frecuencia muy elevada, y eso me va a minimizar el problema que un error de operación, error de fabricación se propague con mucha facilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vez de encontrarse cada 2 vueltas, se van a encontrar un número mucho, es muy diferente, ¿cierto? Yo tengo que buscar, para que eso se encuentre, buscar un número entero, ¿cierto? Que sea múltiplo de esta. Ese es el mínimo como múltiplo, ¿cierto? Que ese número va a ser muy grande. Entonces, cuando cuentes ese número, va a ser el número de vueltas que tiene que encontrarse
para que esos dientes dos dientes coincidan de nuevo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Entendido cómo es ese concepto? Si quiere, hagamos la prueba acá de la velocidad, ¿cierto? Acá tengo una velocidad de salida de 460 que viene dada por esa relación de 2.5, ¿cierto? Acá tengo, voy a hacerla acá de nuevo, acá tengo, decía que es 52 sobre 21, ¿sí? Me da un valor acá muy aproximado, ¿no? 240 y 247.6, 248, lo tengo acá aproximado. Entonces voy a calcular acá cuánto me vale la velocidad de salida, o sea, sería nueva, sería esta dividido en la relación de reducción, 464, tengo 4 RPM de diferencia, ¿sí? Bueno, lo voy a hacer aquí de nuevo. Voy a hacer, en vez de, por ejemplo, acá dice, voy a hacer, por ejemplo, ahora 50 y... voy a hacerlo para otro lado, 51 sobre 20. ¿Sí? O sea, luego hago hacia el otro lado, ¿cierto? Y que acabo de tener entonces una velocidad de salida más baja, ¿no? También lo pude haber hecho de esta forma. Perdón, ¿yo qué hice? Acá, ¿qué hice yo? Ah, no es B. No, es... 6, ¿sí? Ahí está. ¿Sí ven la diferencia? O sea, este es mi target, este es mi velocidad objetivo, ¿sí? Si mi proceso me permite, variación en la velocidad de salida, yo debo hacer eso, ¿sí? ¿Para qué? Para extender la vida de la reducción, ¿sí? Si no, probablemente no. Y por eso, por ejemplo, ustedes encuentran, por ejemplo, en una transmisión cuando ve la relación de reducción de unos engranajes, encuentran esos números que son números irracionales, ¿sí? Es muy común encontrar eso. ¿Por qué? Porque con eso yo evito que un par de dientes se encuentren con una frecuencia muy elevada y puedo minimizar esa propagación de errores. Entonces, ya con eso puedo decir, mi transmisión puede durar tantos miles de horas en vez de que me dure unos cientos de horas porque un par de dientes me falló. ¿Entendido? ¿Capiche? ¿Sí entienden aló? No sé, están muy callados hoy, no sé si me entienden o estoy hablando solo. ¿Cuántas veces al día ustedes escuchan eso? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me entienden? ¿Se entiende? Listo. Sí, señor. Sí, Espero que profe, sí. sí. Listo, perfecto. Entonces ya bueno, entonces acá con esto yo uso este concepto ¿para qué? Para calcular entonces una nueva relación de reducción, ¿cierto? Eso es ajustado, la variación es muy pequeña. De nuevo, esto lo hago siempre y cuando mi proceso me lo permita, ¿sí? Si acá, este es mi objetivo, si acá puedo trabajar a 464, no hay problema. Si puedo trabajar a 450, no hay problema. Si no, o busco una relación diferente, ¿cierto? Probablemente voy a empezar a tener combinaciones de dientes más pequeños o transmisiones más grandes. Puedo hacerlo. Si no, tengo que mantener mi 2.5 y probablemente la vida de la reducción va a ser menor. Bueno, vamos al cuento acá ahora sí. Tengo entonces, ya con eso tengo el M, ¿cierto? Tengo los números de dientes y calculo acá entonces el factor Q, ¿cierto? Ese factor Q que viene dado por la relación de un factor geométrico por la relación de dientes, ¿cierto? Entonces ese factor Q va a ser dos veces, acá usé 52 sobre 52 más 21, ¿sí? Acá tengo un factor Q de 1.42. ¿Listo? Entonces ya con eso acá obtengo esta cuestión que está acá es la que me da el K sub G, la fuerza que soporta por desgaste, ¿cierto? Observen que yo tengo el dedo primitivo, tengo el espesor ya dado, tengo el Q, pero no tengo el K sub G.
Yo acá lo que voy a buscar es el K sub G. En este caso, ese K sub G de qué depende. Ese K sub G, bueno, ahorita lo despejamos. Ese K sub G, recuerden que es la combinación de durezas de material. Entonces acá voy a buscar, acá lo que hago es igualo el K sub G al FD, ¿cierto? Entonces acá voy a sacar el, K sub G, que será igual al FW, que es la fuerza dinámica, sobre diámetro primitivo, por el espesor, ¿dónde está el espesor acá? Por el Q que encontré. Aquí voy a tener un K sub G que debe ser mayor, ¿cierto? 1647, ¿sí? Entonces busquemos, acá me dan alguna indicación de materiales. En el enunciado no me dicen nada de materiales. Entonces, lo más probable es que sean aceros. Entonces, vamos a sacar la tabla a buscar, ¿no sé cuánto fue? 16.5. Eso se encuentra acá en esa tabla, en esta y en esta, ¿cierto? Perdón, que se me hizo, acá están dos. Acá están. Busquemos, estamos trabajando con unidades métricas con ángulo de presión de 20 grados, ¿cierto? Perdón un momento. Ok, aló, perdón. Listo, volvemos de nuevo. Estoy trabajando acá con unidades métricas, ángulo de presión de 20 grados. Entonces, ¿cuánto nos dio? Nos dio de 16.47. Acá estoy en el borde, ¿sí? 16.38. Voy a trabajar con dos aceros, pero voy a maximizar esto acá para que se vea mejor, que se vea acá el 10 a las 7. Esa tabla no está, el escaneado no está muy bueno. Acá me dice que tengo acá 16.38 ¿para qué? Para 20 grados, ¿cierto? Acá puede hacer lo siguiente, recalculémoslo con 18.98, entonces, ¿sí? Para seguir acá. Entonces, pero eso me implica que tengo que garantizar una sumatoria de durezas de 700 Brinell, que es bastante. Trabajar con una sumatoria, que los dos tengan alrededor de 350 Brinell, entre los dos, ¿sí? Al menos, ¿sí? Al menos. Perdón. Bueno, entonces, ¿cuánto fue? 18.98. ¿Sí? Ese que voy a tener. Eso me implica acá, ¿cierto? Eso me implica que K sub G vale 18.98 y tiene, ¿cuánto? 700 Brinell, ¿cierto? Ok. Bueno, vamos a ver, ¿cierto? Entonces, eso implica que sean que, anotemos acá, aceros con 10 a la 7, para 10 a la 7 ciclos, para 10 millones de ciclos. ¿Sí? Bueno, vamos acá y ahora miremos entonces. Acá escogí, sigamos con un material, un SAE 1040. ¿Eso de dónde sale ese acero? Eso sale, por ejemplo, de tablas de materiales. Acá tabla, acá no tengo el número, acá no tengo el número de tabla. Esto debe estar, creo que es la A20. Perdón. Esa tabla que estamos mirando hasta acá, ¿cierto? La T26.
Déjame mirar acá, esta tabla de materiales. La AF. Aquí escojo. Son tablas para columnas, pero para resortes. Roscas. Puede ser esta. Entonces, acá escogí un 1040 porque es un acero conocido, ¿cierto? Económico. Debe estar para unos 11.000 pesos el kilo, debe estar. Tiene baja dureza, por lo tanto, si tiene una dureza baja, el maquinado va a ser económico, ¿cierto? Y es facilidad, y tengo facilidad de templarlo, ¿cierto? Tengo facilidad para templarlo. O sea, ¿por qué? Porque yo puedo conseguir con facilidad, como es un acero muy conocido, puedo conseguir con facilidad en dónde templarlo, o gente que conoce cómo templarlo en mi organización o por fuera, ¿cierto? Es un factor que también hay que tener en cuenta. Bueno, entonces para ese acero tengo una dureza de 250, ¿cierto? Como yo necesito tener una dureza de 700, la suma de la dureza del piñón más la suma de la dureza de la rueda tiene que ser igual a 700. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cuál de los dos tiene que ser más duro, la rueda o el piñón? El piñón ¿Por qué? es el que va a sufrir más desgaste, ¿no? Exactamente, la dureza del piñón entonces sería 700 menos este que viene que es 250. ¿Eso nos da cuánto? ¿450? Alta, ¿no? ¿Sí? Tengo que tener una dureza del piñón de 450 y la otra de 350. ¿Ok? Entonces miremos acá. Entonces tengo HBN del piñón, HBN del piñón es 700 menos 250 y HBN de la rueda es 250, que es el que viene de tabla, ¿cierto? Esto puede variar, ¿sí? Esto puede variar. Yo varío mi proveedor, el proveedor me lo da en un estado diferente, puede que me lo dé unificado, puede que me lo dé revenido, esa dureza puede variar, ¿cierto? Entonces, eso me depende siempre de mi proveedor, ¿cierto? Esto depende del proveedor que yo use. Perdón, ¿sí? Eso me depende del proveedor que yo use, del proveedor que use. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora yo puedo calcular, entonces ahora con eso ya uso estas relaciones y calculo entonces las relaciones de dureza para el piñón, perdón, la resistencia a la fatiga del piñón y la fatiga de la rueda, ¿cierto? Entonces uso esas ecuaciones y los calculo. Me dice que esto es, y acá me toca recalcular eso que no recuerdo. Bueno, esto va a ser entonces, divido la dureza Brinell entre 4 y obtengo la dureza y obtengo la resistencia a la fatiga en KSI. Me toca usar acá, porque no recuerdo cuál es el factor de conversión. Entonces esto te va a tener acá 450 dividido en 0.4, eso está en KSI. Opa. En 4, perdón. Oh, ¿sí? Y acá esto está en piñón, sí, piñón, sí. Piñón, ajá. Y este que es rueda, ya 50 dividido en 4. Listo. A ese no me va a cambiar. Buscamos acá factor de conversión. No me lo sé. Voy a pasar ya 4.390 dividido en 62.5.
Este no me lo sé. 70-24, ¿cierto? Entonces acá tendría... Este en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto es más fácil cuando ustedes ayudan en haciendo los cálculos. Tendría entonces este por este factor de conversión. Elevado. Vamos a ver si está bueno. De la rueda y piñón. Sí, está bien, listo. Ok, 4.390. Ese de 7.900, ese está elevado. No, ni mucho, son 790 megapascales. Ese no hay mucho problema. Listo, entonces ya tengo eso. ¿Por qué? Porque ya con eso tengo entonces, voy a buscar entonces qué fuerza por flexión me soporta, ¿cierto? Entonces me vengo acá, uso esta para calcular la fuerza por flexión. Calcular mi fuerza por flexión, ¿cierto? La fuerza por flexión va a ser igual a el factor de Lewis. El factor de Lewis no lo hemos calculado. Pero acá tenemos que calcularlo, ¿cierto? Entonces miremos, ahorita miramos el factor de Lewis. ¿Cómo usa el caso F acá? Uso un 2, valor conservativo, ¿cierto? O sea, estoy seguro, ¿cierto? Y miremos cómo saco ese factor de Lewis, ¿cierto? Opa, perdón. Acá me están diciendo, me dicen acá arriba que use el mínimo del producto de los dos, ¿cierto? Dice acá, yo les explico esto mejor cuando lo tengamos, ¿cierto? Yo uso el factor de Lewis, o sea, hace Y mayúscula, uso el menor del producto Y de la tabla por LCN, ¿cierto? Entonces miremos. Tengo 21 dientes y... ¿pero cuánto fue? ¿Qué número? Se me olvidan los números de dientes. Es 21, ¿cierto? 21,52 tengo. Para 21 dientes. Tengo carga en la punta o carga en el centro. Entonces miro cuál es el más conservativo, ¿cierto? Para el seguro. Perdón, hagamos acá la línea. ¿21 dientes? Tengo acá. 0,399. 0.553, porque tengo ángulo de presión de 20 grados. Ahí, ¿sí lo ves? Acá. Pero ¿por qué no me coge el dibujo? Ahora sí. ¿Sí? Tengo 21 dientes y 20 grados, carga en el centro. Si lo cojo acá con carga en la punta, voy a tener un factor de menor, ¿cierto? 3.553. ¿Y lo otro que tengo es cuánto? Profe, ¿Qué hubo? Estoy siendo más conservativo. esto se escoge siempre el más conservativo porque Es recomendable, ¿cierto? Es recomendable. Es recomendable ya. Iniciando tú puedes ser lo más conservativo, ya después cuando tengas más experiencia ya puedes decir, bueno, en qué caso puedo usar un valor menos conservativo, ¿sí? Siempre es preferible, en mi experiencia es preferible, al menos inicialmente, irse por el lado más seguro y establecerse, coger confianza en las cosas y es que irse con algo más optimizado
y que de pronto no te funcione ¿sí? No por el diseño, sino por otros factores, ¿cierto? Que no has tenido en cuenta. ¿Sí? O sea que, digamos, ahorita con el caso F me parece que que los cogimos como dos. Siempre Sí, sería señor. dos, ¿no? Pues si siempre nos vamos por lo conservativo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hay unos criterios para escoger eso, por ejemplo, cómo está fabricado. ¿Sí? Por ejemplo, si tú lo estás haciendo, por ejemplo, si eso se hace fundido, ¿sí? Si se hace, por ejemplo, tallado, pero tallado no, tallado es palabra general. Hace, por ejemplo, presado, si se hace, por ejemplo, ya generado con fresa madre, ¿cierto? Eso, por ejemplo, esto me van a dar, por ejemplo, esto da una superficie más, más, más uniforme, ¿cierto? Si lo haces de esta forma, la superficie, acá voy a tener superficie de corte, o sea, puede ser algo así, ¿no? Ah, claro, obviamente eso es aumentado, ¿no? Eso es exagerado, ¿no? Como esto es generado, es una superficie continua, esa superficie es más estable, ¿cierto? Entonces acá en la punta, acá puedes tener, en la base, puedes tener cosas de esta superficie de esta naturaleza. Entonces que acá puede ser mucho más uniforme. Por lo tanto, acá puedes utilizar un KSUF menor y acá debería utilizar un KSUF mayor. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Por eso me depende, por ejemplo, del tipo de proceso de fabricación que yo uso. ¿Sí, sí la ves? Sí, ¿Quién fue que preguntó? ¿Carlos? Carlos Felipe Castillo. Bueno, sin fotos yo no consigo, sin verlos yo no consigo aprender los nombres. Bueno, pues vamos. Entonces, perdón, estábamos acá, ¿cierto? Entonces acá escogí para el piñón 5,53 y para la rueda tengo, la rueda son 52 dientes, ¿cierto? Eso está acá. Busquemos dónde está 52 dientes. 30. Tengo acá, ¿cierto? 50 y 52. 50 y 55. Acá nos toca extrapolar. ¿Sí? Acá nos toca extrapolar. Interpolar, perdón. Tengo 694, 704. ¿Sí? Y entonces me vengo acá. Sí, estaría acá, ¿cierto? Entonces me vengo acá, acá con interpolación lineal. ¿Listo? Y encontré 0,98. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan cómo se hace esa interpolación? En termodinámicos, sí, ya tienen que estar duchos con eso. Yo tengo acá. Tengo aquí X, tengo Y y tengo esos dos valores, ¿cierto? Yo aquí tengo 50, 55, perdón. Y tengo acá, bueno, hagámoslo. 694 y 704, ¿cierto? .698 me dio a mí. ¿98? Ah, ok, listo.
¿Listo? Cuando yo interpolo, yo sumo una relación lineal entre los dos, ¿cierto? Eso no siempre es cierto, pero como acá, para ser más exacto, yo puedo introducir más valores, ¿cierto? Pero generalmente eso es cierto. Entonces, ¿yo qué hago? Primero calculo la pendiente, pero antes de seguir esos canzones, ¿ustedes saben cómo interpolar? ¿Alguien no sabe cómo interpolar? Para no desgastarme con eso. Yo creo que ya nos va a acabar el tiempo y no vamos a acabar el ejercicio. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, señor, en la Sí, calculadora. Perfecto. Si tiene eso ahí, perfecto, listo, no hay problema. Bueno, nos dio 0,98, ¿te dio? Entonces, lo mismo que nos dio, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces acá eso nos va a cambiar, ¿cierto? Entonces miremos. Este es el factor de Lewis que calculamos para el piñón y el que escogimos y para la rueda, ¿cierto? Yo cojo acá y multiplico por el SN. Y será igual al Y de la tabla por el SN de cada uno, ¿cierto? Entonces me vengo acá, ya con la multiplicación, acá se me va a cambiar. Entonces voy a tener Y del piñón y acá Y de la rueda, el engranaje. Entonces este va a ser 0.553 por el SN del piñón, que es este, ¿no? Y este será 0.698 por el SN de la rueda, que es este no nos va a cambiar, ¿cierto? Entonces acá encuentro, me dice la teoría, que escoja el menor de los dos, ¿cierto? Al bajar acá el mouse se me descarga, se apaga y por eso es que me toma el pelo, o de uno a otro, ¿cierto? Me dice, escoja el menor entre el piñón y la rueda del producto Y por SN, ¿cierto? Yo acá escojo es el Y, ¿sí? Escojo el Y que me da que me da el menor producto, ¿cierto? Yo no escojo el producto, escojo el Y que me da el menor producto. Perdón un momento. I need your help. There's no elevator. Ok. Go downstairs. The car is down there. ¿Entendido? No problem. Go sit with the car. You have to go by stairs. What? Oh, I remember. Why I have to. Entonces acá obtengo el que me da el menor producto de los dos, es este, ¿cierto? Por lo tanto, escojo, acá me da igual, ¿sí? Acá me da igual. El menor producto de los dos me da 3064, por lo tanto, escojo el menor Y, el menor factor de Lewis que me da ese producto, ¿cierto? Entonces me da 690, escojo 698, ¿cierto? Tengo acá, ahora sí vengo, recalculo entonces cuánto vale la fuerza por flexión, ¿cierto? Que va a ser entonces el SN, ahí el SN más crítico acá va a ser el piñón, ¿cierto? Por el espesor B por el módulo escogí que es 6 por mi factor de Lewis, ¿cierto? Que es 0.698 sobre, bueno, acá la conversión de módulo y el K sub F, que lo escogí 2 por ser conservativo, ¿cierto? Acá obtengo, algo malo. Acá me quedó. Un medido en vez de más. ¿Listo? Obtengo una fuerza de 6.405. ¿Qué me dice? Acá tengo una fuerza que ese diente soporta 6.400 kilogramos, 6.405 kilogramos por flexión, ¿cierto? ¿Cuánto tenía ¿cuánto me dio por resistencia? ¿Por desgaste, perdón? Acá lo que quiero es hacerlo más grande para que se vea. ¿Y por desgaste cuánto nos dio? Pero por desgaste nos dio
por desgaste no hay problema, ¿cierto? Porque por desgaste ya lo equiparé, ¿cierto? Acá lo que dice, acá las equiparé, entonces no hay problema. Con esta dureza de 700 que tengo acá, me garantiza que la fuerza de desgaste está equiparada a la fuerza dinámica actuante, ¿cierto? Por lo tanto, el engranaje está bueno, ¿cierto? De nuevo, acá mi criterio es la fuerza dinámica tiene que ser menor que la fuerza de desgaste y que la fuerza por flexión, ¿cierto? Desgaste. ¿Estamos? De esta forma, yo calculo engranajes cilíndricos correctos. El viernes hacemos otro, pensé que alcanzamos a hacer otro. Hacemos un par de ejercicios más. ¿Sí? Este es hasta más simple. Bueno, inquietudes. Acá, en realidad, acá lo que se me hace de pronto un poco enredado entender es esto, ¿cierto? Esta parte acá, la parte de cómo estimar el factor de Lewis, ¿sí? Los engranajes tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Pero por efecto de la frecuencia de carga, porque el piñón tiene más... es usado más frecuentemente, generalmente el piñón es el que me va a fallar, ¿cierto? Por desgaste. Por flexión, tengo que tener el producto entre el tamaño, ¿cierto? Que viene dado por ese factor de Lewis y la resistencia, ¿cierto? Los dos van a tener resistencias diferentes. Si estuvieran hechos de la misma, del mismo material o con el mismo templado, ¿sí? Con el mismo tratamiento térmico, automáticamente escojo el menor factor de Lewis, ¿cierto? Que es el más conservativo. ¿Entendido? Pero yo siempre, este va a ser mi criterio, ¿cierto? La fuerza dinámica, que es la fuerza que actúa, debe ser menor que la fuerza por flexión o que la fuerza por desgaste. ¿Entendido? ¿Sí? ¿No? ¿Entendido? Ahora recuerden que yo al hacer esto acá, ¿cierto? Digo acá, 610 Brinell, listo, escogí este material. Alguien puede haber escogido otro material, no hay problema, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Yo tengo entonces que estar en capacidad yo especifico eso, ¿cierto? Especifique acá 450 para el piñón y pues los 250 que es con lo que viene, ¿cierto? Yo tengo que estar en capacidad de encontrar a alguien que sea o dentro de mi organización o por fuera, ¿sí? Que sea capaz de conseguir, de llevar ese engranaje y llevarlo a 450, a una dureza bien de 450, ¿sí? O sea, si yo no consigo eso, este cálculo me sirve para 3 cosas. Entonces, esa decisión implica un requerimiento que yo estar en capacidad de conseguir, ¿cierto? No es simplemente calcularlo y ya. Y yo lo especifico, pero muchas veces porque pues, por nuestro entorno tenemos limitantes de proveedores, tenemos limitantes de procesos, pues eso debo tenerlo en cuenta dentro de mi diseño, ¿sí? Si yo tengo recursos limitados, si yo trabajo bueno, no limitados, pero tengo mucho más recursos disponibles, si yo trabajo para un fabricante de engranajes, no sé, o mi negocio es Ford, por ejemplo, no tengo problemas. Dana Transejes, que tengo recursos para eso, mucha experiencia, no tengo problemas, ¿cierto? Sin embargo, si ese no es el caso, yo tengo que aterrizar este diseño a lo que tengo, a mi requerimiento. ¿De acuerdo? Inquietudes, preguntas. Yo no he subido esto porque aquí me falta y me falta colocar el tema de almas, que ese tema lo tenía en otra parte y no lo encuentro, entonces tengo que colocarlo acá. Tengo que volverlo a hacer, volver a digitarlo. Entonces por eso no he subido este material. Entonces este fin de semana me pongo y releo esa parte y hago el resumen para subir acá el material, crear el material de almas, de soporte, ¿cierto?
que no lo encuentro por ninguna parte. Pues yo lo tenía ya preparado, pero no lo encuentro por ninguna parte, tengo que prepararlo de nuevo. ¿Listo? Por esa razón no lo he subido. Bueno, preguntas, muchachos, de nuevo. ¿Nada? ¿Ya están en exámenes o qué? Claro, claro. Sí, profe, obvio. La otra semana empezamos full parciales. Con razón. No, Listo, ya- entonces dejemos ahí, continuamos el lunes hacemos un par de ejercicios más, creo que hacemos también algo miramos la parte de almas, y creo que acabamos el lunes, creo que acabamos esta parte de rectos, y si no, pues acabamos el miércoles, ¿listo? Dejemos acá, que tengamos un fin de semana, yo les trato de dejar un quiz sobre correas y cables, tenerlo listo para el lunes. Ahora empezamos a evaluar esto. ¿Les parece? Sí, profe, Bueno. listos. Listo, Sí, profe. profe, hasta luego. Que tengamos un fin de semana. Buena suerte. Chao, chao. Chao, Luego, profe. Hasta profe. luego, profe.